Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Con una alabanza grande puede sentarse. Alabado sea Dios. Quiero hablarles acerca del tema, el motivo principal de la iglesia en la tierra. La iglesia es un pueblo que el Señor ha separado para Él. Hombres y mujeres lavados con la sangre de Cristo, transformados por el poder de la palabra, por el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Y es un pueblo que está esperando el retorno de nuestro gran Salvador. Estamos esperando ese día que suene la trompeta, ese día glorioso, que pronto sonará la trompeta y pronto un pueblo se irá de la tierra. Alabado sea el Señor. Estábamos viendo que solamente con un poco número de aviones que fueron retirados de las aerolíneas, se complicó demasiado. Los aeropuertos se llenaron de mucha gente, de muchos vuelos quedados, atrasados, de todo. Y le decía a unos hermanos que iban conmigo: ¿cómo será aquel día? ¿Cómo será el día que el Señor se lleve a su iglesia? El día que el Señor levante su iglesia, no solamente los aviones, los vuelos se atrasarán, sino que muchos aviones se vendrán a pique. Si el piloto es un cristiano lavado con la sangre de Cristo y que vive para Dios, de allí saldrá volando para arriba y el avión volando para abajo. Muertos por todas partes y desastre, confusión horrible de todas las ciudades, pueblos de la tierra y del espacio, hermano. Será una cosa nunca vista. Alabado sea el Señor. Pero un pueblo volará hacia la patria celestial. Aleluya. Esa iglesia que espera al Señor tiene una responsabilidad tremendamente grande aquí en la tierra. Tremendamente. Esa iglesia fue estructurada por el Señor y preparada para cumplir un propósito predeterminado sobre este planeta. Y esa iglesia tiene que tener la compasión de los que se pierden. Tener compasión. Y compasión es compartir la desgracia ajena y dolerse de ella. La persona que tiene compasión por el perdido se duele de su miseria, de su desgracia. Toda persona que está perdida en vicios, en corrupción, en maldad, en pecado moral, pecados de crímenes, pecados terribles que
la persona tiene sin Cristo, esa gente merecen tener compasión. Están desbaratados, perdidos, destruidos por el enemigo. Y debe haber un pueblo en la tierra. Y ese pueblo se llama la iglesia del Señor. Ese pueblo tiene que tener esa compasión en su alma, su espíritu, su corazón, su mente, todo su ser, para poderse involucrar dentro de una labor que la iglesia realiza en la tierra. Alabado sea el Señor. Lo que escuchamos de este testimonio es una muestra de todo lo que hay por hacer y que se tiene que hacer. Y la inversión, este fue un viaje de una inversión muy alta. Una inversión de todo pago, todo, carros, expresos, de todo a todo. Si no hay esa compasión en el corazón, en el alma, hay gente que no gasta por otro ni siquiera una botella de agua. Mucho menos ir a decirle, mire, aquí hay que desembolsar $200, $300 ya para pagar este vehículo que nos lleva de aquí hasta allá. Y de allá hay que pagar otro de aquí para allá. Eso no es una cosa de deporte ni de turismo. Es algo de inversión. Y se invierte cuando hay esa pasión dentro del corazón. Hay esa compasión por el perdido, por la obra de Dios. Alabado sea el Señor. La palabra dice que el Señor Jesucristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión. Él vino a la tierra con un objetivo claro, un propósito determinado, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino acá de turista a este planeta. El cielo no tiene rivales. La Nueva Jerusalén no tiene ninguna imitación en este mundo. Este mundo, para el cielo, para el Dios eterno, para todo lo celestial, es un chiquero. Lo que hay es inmundicia, suciedad, pecado, corrupción, maldad, mentira. Y es un chiquero de mundo. Pero Él vino a través de esa compasión a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su viña. Qué tremendo, porque esta responsabilidad de clamar al Señor para que Él levante obreros es una responsabilidad nuestra, de la iglesia. La iglesia tiene que estar orando al cielo que envíe obreros. Envíe obreros. Gloria al Señor. Que Él envíe, pero hay que pedirle, hay que rogar, hay que orar,
Hay que ayunar para que el Señor envíe esa clase de hombres y mujeres con una disposición clara de lo que es la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Hay muchas cosas que atraen dentro de una congregación. Si la música es preparada con responsabilidad por los músicos, por los que cantan, pues eso es atractivo. Eso atrae, y la gente quiere estar en una congregación porque les gusta la música, los cantos. Hay gente que solamente le gusta eso. Cuando termina la música se paran y se van. Hay otros que les agrada oír la voz de Dios, la palabra. Así sea dura, les gusta. Otros no les gusta. Definitivamente. Pero lo que quiero decirles es que hay cosas que atraen dentro de una iglesia. La iglesia se convierte también en una familia cuando hay unidad en el corazón, cuando hay compañerismo, cuando hay esa amabilidad, esa comunión. Cuando no, se convierte en un grupo de enemigos. Cuando la persona es antisocial. Hay gente antisocial dentro de las congregaciones. No le habla a nadie. Otros le hablan a dos, uno, a tres. Otros salen disparados, parecen cañones. Cuando se disparan, cuando termina el culto, cuando uno vuelve a ver, ya no existen, ya no están, son antisociales. La iglesia es una familia y hay que compartir con el hermano, con la hermana. Hay que compartir. La palabra nos presenta un acto de armonizar el uno con el otro. Es una armonía entre hermanos. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía la tienen los instrumentos musicales. Cuando no se ensaya bien, cuando no se adaptan los instrumentos a la música, está distorsionada la armonía. Y ya no hay música que agrade ni que atraiga. Cuando la armonía de una congregación no es la mejor, entonces lo que hay es egoísmo, envidia, resentimientos. Hay gente cargando con resentimientos desde que eran niños y tienen 40, 50 años de resentidos, y todavía dentro de las iglesias no sacan ese resentimiento porque no se humillan a Dios. Son como una vejiga o como un tumor, ¿verdad que sí? Un tumor, una hinchazón. Nadie lo puede tocar duro. Medio lo toca y pega el grito la persona. Y así hay gente que parecen un cuerpoespino, un erizo, porque perdieron la visión de iglesia, perdieron el concepto de estar dentro de una congregación, perdieron el concepto de familia, perdieron el concepto de hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Yo saludo a aquel porque me cae bien. No se trata de que le caiga bien todo el mundo. Nadie, nunca nos van a caer bien todos. Pero la vida espiritual
el poder de Dios, el poder de la sangre de Cristo, el poder de la palabra, el poder de la presencia de Dios va a romper esa clase de unidad rota, maleada, que existe en muchas congregaciones. Alabado sea Dios. La iglesia tiene un trabajo grandísimo por hacer, muy grande, una responsabilidad que no es simplemente entrar a un templo, cantar unos coros, oír un mensaje y salir corriendo. La iglesia tiene responsabilidades incéntricas que no puede sacar de su vida y que es necesario que cada uno las ponga en práctica. Definitivamente. Alabado sea el Señor. De lo contrario, para muchos se convierte una iglesia, una congregación, en un centro de esparcimiento, donde algunos llegan a dormir a los templos. Una cama barata, un hospedaje incómodo, pero eso es para ellos. ¿Para qué es el templo? Para ir a dormir. Otros convierten el templo en un centro religioso, en todo el sentido de la palabra, que simplemente llegan a estar un rato, un tiempo, y ahí terminó todo. Pero el templo no es para eso. El templo no se hizo para esparcimiento, no se hizo para vacacionar, no se hizo para dormir. El templo no se hizo para comer y beber ahí, dentro de las sillas de un templo. El templo tiene un objetivo claro. Y el Señor dijo: mi casa de oración será llamada por todas las generaciones. El templo es un lugar de adoración, un lugar de alabanza, un lugar donde se reúnen cristianos, hombres y mujeres, cambiados la mente, cambiados el corazón, cambiada el alma, cambiado el espíritu, reformados completamente. A Dios sea la gloria. Cuando alguien tiene ese sentir, llega al templo a adorar, a buscar a Dios, no a ver quién lo mira bien ni quién lo mira mal. No vivimos de eso. Alabado sea el Señor. Un lugar de encuentro con la presencia de Dios, que nos creó, que nos salvó, que nos ha hecho tanto bien, hermano. Y cuando llegamos a un templo donde nos reunimos, empezamos a sentir lo que no sentimos en la casa, lo que no sentimos en el trabajo, lo que no sentimos en la calle, lo que no sentimos en ninguna otra parte, se tiene que sentir en la casa que se dedicó para adorar, para alabar a Dios, para oír la voz de Dios. Tiene que ser un lugar especial. Aleluya. A su nombre la gloria. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que fuimos creados y fuimos salvados. Juan
15:8 nos habla de ese propósito claro que tenemos de parte de Dios. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Nadie debe permanecer como llegó. Nadie debe permanecer en ese estado de enanismo, un estado de bajeza. Tiene que haber cambios en su vida. Hermano y hermana, si se han pasado los años y usted no ha visto cambios, tiene que humillarse a Dios. Realmente tiene que humillarse. No puede seguir siendo igual. El mismo intocable, el mismo inmirable. Es que me miró mal. ¿Qué importa que lo mire mal o bien? Usted tiene que tener algo en su alma, en su corazón, en su ser, mayor que cualquier otra cosa. Y tiene que luchar por guardar la unidad del espíritu, el compañerismo, la comunión. No van a haber 3, ni 4, ni 100 cielos. Hay uno solo. Y la palabra dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Si no hay paz en su corazón con su hermano, si no hay comunión, si usted ve a alguien y tiene que correr para allá o tiene que correr para el otro lado para no saludarlo, está perdido, hermanito. Está perdido. Usted tiene que entrenarse aquí, en la tierra, y tiene que buscar a otro para saludarlo. No se crea el rey de ni Jezabel ni Acab. No se crea eso. Créase aquel que fue lavado, limpiado con la sangre de Cristo y que fue levantado de la miseria, de la nada. Y que es usted el que debe aportar, hacer una aportación de amabilidad, de compañerismo, de identificación. La iglesia tiene que tener esa identidad. Alabado sea el Señor. Cuando hay esa identidad y esa compasión, entonces los frutos se ven. En esto va a ser glorificado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el creador de todo lo que existe, incluyendo nuestra vida. Va a ser glorificado cuando nosotros asumimos la responsabilidad de miembros de una iglesia. Y entonces sentimos esa compasión por otro. Sentimos esa necesidad que otro tiene. Que aquel que está perdido, aquel que no tiene nada de Dios en su vida. Pero hay que tener un corazón limpio. La palabra dice en el Salmo 24, ¿quién entrará? ¿Quién entrará en el lugar santísimo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni su lengua ha hablado engaño. ¿Quién subirá? ¿Quién será salvo? ¿Quién se llevará el Señor aquel día? Aquel que tiene paz en su alma.
paz en su corazón, paz en su vida. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alguien dijo que esa paz es la vestimenta de la santidad. Y es una realidad. La vestidura de la santidad en la vida de una persona es la paz. Gloria al Señor. La paz, seguí la paz con todos y la santidad. Con todos, no con 2 ni 3, con todos. Alabado sea el Señor. Si nos pusiéramos a hacer una encuesta aquí y usted mirara para los lados, usted podría decir, llevo meses, llevo años de no saludarme con fulano ni con fulana. Porque no se prestan. Usted no es un cañón para salir disparado ahí. Mantenga la comunión. Mantenga la comunión como hermano, como hombre, como mujer de Dios. Eso refleja en una congregación algo diferente, totalmente diferente. No por hipocresía ni falsedad, sino porque debe haber sinceridad. Ah, es que no me agrada, que no puedo, no tengo comunión con él. Acérquesele y dígale, soy su enemigo y necesito que resolvamos este problema. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Soy su enemiga. Y mire lo feo, lo más feo que pueda, pero dígale, necesito que resolvamos este problema. Eso sí, ponga unos 2 ahí que le ayuden. No sea que le dé por agarrar del cuello al otro. Pero saque esa basura, esas arañas peludas, esos alacranes, esas serpientes que tiene por dentro. Expúlselas. Eso no lo va a hacer con una purga. Eso tiene que ser con la presencia de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. El Señor dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.